Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Penélope González, soy la responsable de Saint-Gobain CITAB, que es la oficina técnica de Saint-Gobain. Como han dicho, pues estamos de cumpleaños, llevamos 360 años en el mercado de los materiales de construcción, pero hoy no os voy a torturar con cosas de Saint-Gobain, no os preocupéis. Hoy os voy a contar pues, un poco cuál es el futuro de los certificados de eficiencia energética, qué modificaciones van a venir en breve, aunque posiblemente para el Congreso del año que viene pues, vendrán otras mucho mayores, y también una parte de neutralidad climática que ayer ya estuvimos viendo. Ayer Juan Queipo de Llano me hizo mucho trabajo adelantado con toda la parte del documento básico de sostenibilidad, pero bueno, ya los que me habéis visto en otros congresos sabéis que yo pues, soy mucho de traer cacharritos y software que os ayude a cumplir con la normativa y bueno, pues enseñaros un poco qué estamos preparando para cuando salga. Perdón, es que soy un poco alta, ¿no? Sí. Yo muy baja. Para cuando salga el documento básico de sostenibilidad. Si os parece, empezamos pues, con ese futuro de los certificados de eficiencia energética. Vamos a ver una parte que nos escuece un poquillo, pero que tenemos que tener en cuenta, que es la apertura a nuevas titulaciones habilitantes para realizar el certificado de eficiencia energética, porque tenemos que saber lo que viene, y vamos a acabar con toda la parte esta de neutralidad climática y el documento básico de sostenibilidad. Así que son muchas cosas, así que lo mismo me toca correr un poquito. ¿Qué cambios van a venir en el certificado de eficiencia energética? Ya, ¿vale? Tenemos hasta abril de 2024 para que todos los programas que están homologados por el Ministerio pues, tengan esta implantación de los nuevos certificados de eficiencia energética que se establecen en base al Real Decreto 390 de 2021, o sea que ya nos tocaba, y también a la Directiva de 2025-1275 de mejora de la eficiencia energética de los edificios. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues va a ser obligatorio con la presentación de la ITE o la IE la presentación de la certificación energética. Ya no solo va a ser para cuando compremos o alquilemos, sino que también la vamos a necesitar hacer cuando hagamos esa inspección técnica. Además, hay que hacer en esas recomendaciones que tenemos que hacer ahora sobre edificios nuevos y existentes de mejoras para alcanzar los niveles óptimos de la eficiencia energética, tendremos que hacer una escala de esos niveles de rehabilitación y además aquí hay una diferencia con los niveles de rehabilitación o con las medidas de mejora que incorporábamos antes, porque esas medidas de mejora ya no tienen que ser solo de eficiencia energética, sino que también pueden ser sobre el confort o respecto al uso del edificio. Con lo cual ya no solo nos centramos en esa parte de eficiencia energética, que evidentemente va a seguir siendo muy importante, sino que además podemos proporcionar medidas de mejora que mejoren pues, otros aspectos como la accesibilidad, la rehabilitación acústica, etcétera. Incorporamos el famoso pasaporte digital, que hablamos mucho de ello. Todavía no tenemos claro qué va a tener, pero tendremos que tener ese pasaporte digital de la rehabilitación, sobre todo con una secuencia temporal, de tal forma que el usuario sepa bueno, hacer una escala de rehabilitación, que no tiene que hacerlo o todo o nada, sino que pueda ir por partes e ir mejorando su edificio cada vez más. Incorporamos un nuevo certificado de eficiencia energética. Vamos a tener certificado de eficiencia energética de proyecto, de obra terminada y el que ya conocemos de edificios existentes. Van a tener una validez de 10 años, excepto en el caso de una calificación energética G, que será de 5, y además pues, tenemos esa ampliación de los técnicos competentes para realizar la eficiencia. Va a haber cambios a nivel técnico. Algunos de vosotros seguro que usáis los XML y desde luego en las administraciones es lo que se utiliza para elevar a público ese certificado de eficiencia energética. Y bueno, pues va a haber una serie de cambios en ese XML, va a haber campos más cerrados pues, para que todo ese registro se normalice y las comunidades autónomas y ese registro centralizado pues, pueda funcionar de forma mejor y no de tantos problemas como ahora nos están dando a la hora de registrar. Vamos a tener un registro de catastro, iba a decir único, pero no es único, porque va a ser un registro de catastro donde se incorporan los tres registros catastrales que tenemos ahora, el estatal, el del País Vasco y Navarra, de tal forma
que van a estar unificados, y además a disposición de las comunidades autónomas que lo necesiten, pues existirán una serie de campos en XML que se pueden utilizar. Los programas de certificación tienen que cambiar, tienen que hacer los cálculos en base a la ISO en 52016, lo que significa que aquellos programas que todavía siguen haciendo un cálculo mensual tienen que pasar a hacer un cálculo horario y así, digamos, que unificarse con cómo hacemos los cálculos para el código técnico de la edificación, para la parte de térmica. Y esto es importante, hay algunos programas que sabéis que tienen valores por defecto y valores estimados. Desaparecen los valores por defecto. Se van a convertir solo en valores estimados que van a ser dependientes de la zona climática y del año del momento de construcción del edificio, ¿vale? Y de tal forma que también unificamos esa parte que en los diferentes programas de certificación pues andaba un poco más diferente. ¿Qué nos vamos a encontrar en el PDF? En el PDF que le damos al usuario, en el PDF que le damos al notario cuando hace la compraventa o cuando alquilamos. Bueno, pues una de las cosas que nos cambian es que incorporamos muchos más campos. Vamos a incorporar la normativa aplicada en la construcción del edificio, porque eso nos va a variar esos valores por defecto que teníamos. Vamos a incorporar también, si existen en el edificio, elementos que son protegidos, que son inalterables y que, por tanto, pues no van a ser objeto de esa rehabilitación energética porque no podemos tocarlos, básicamente. También nos vamos a tener que decir que realmente lo decíamos cuando hacíamos la certificación energética, pero no estaba especificado en el PDF que dábamos al usuario, el alcance, si la certificación es del edificio completo o es de una sola parte del edificio. Y, por último, el uso principal del edificio, que tampoco lo decíamos antes. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no tiene ninguna relevancia para el certificado de eficiencia energética, pero puede ser que en el futuro los valores por defecto que incorporen los programas sí que vengan definidos dependiendo del uso del edificio. Tenemos también, ¿qué tipo de certificado vamos a realizar? Como os decía, se incorporan diferentes certificados sobre edificio existente y en proyecto o nueva construcción o ampliación y reforma, y la escala de eficiencia energética que estamos utilizando, es decir, si vamos a ser un bloque de viviendas, una vivienda unifamiliar y un terciario. Tenéis ahí abajo, además cambian los colorinchis del certificado de eficiencia energética, de tal forma que de un vistazo podemos saber si es sobre proyecto, sobre obra terminada o sobre edificio existente. También tenemos mucha más descripción de las características. Este es el modelo que tenemos ahora y nos aparecen dos superficies. La superficie útil, según el Real Decreto 390 de 2021, y la superficie para el cálculo de indicadores de consumo. La primera superficie útil es una superficie administrativa, donde se cuentan pues, la parte de las terrazas, etcétera, y la segunda es la que usábamos ahora, es la que usa el código técnico para calcular la energía consumida, la demanda, etcétera, y es simplemente la superficie de los espacios calefactados, la superficie de los espacios que van a consumir esa energía. Y además incorporamos en el PDF pues, toda la parte de los registros catastrales. En el caso de que haya diferentes registros catastrales en el bloque, pues porque cada vivienda tenga uno diferente, etcétera, se incorporarán en esta parte del documento. Tenemos también que poner, si hemos dicho que tenemos espacios protegidos o inalterables, cuáles son, dónde están, cuál es su descripción, etcétera. Y además nos sale un listado que ya incorporábamos en los programas de certificación, pero que no estaban incluidos en el documento, que es un listado de todos los puentes térmicos que hemos indicado, de tal forma que el usuario sabe, otra cosa es que luego lo sepa interpretar o no, pero tiene información sobre esos puentes térmicos, lo cual para los técnicos también es de mucha ayuda, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado con los fondos Next Generation o con el desarrollo de los CAEs, que tenemos un certificado de eficiencia energética antiguo, pero que todavía es válido y que podemos utilizar, y tenemos que hacer el certificado de eficiencia energética nuevo, pero claro, tenemos el documento, no tenemos el archivo del programa para modelizar esa reforma sobre el edificio. Y cuando modelizamos el edificio,
pues siempre hay algún dato que nos falta, algún dato que no sabemos que se ha puesto en el anterior certificado de eficiencia energética y salen valores diferentes, que normalmente la Administración pues, sabe lo que ocurre y no hay problema, pero que obligan al técnico a dar explicaciones. De esta forma, nosotros también podremos modelizar ese certificado de eficiencia energética, digamos, con los valores que se han hecho anteriormente sin ningún problema. Incorpora también muchísima información sobre instalaciones, sobre las instalaciones térmicas, de qué tipo son. Nos incorpora nuevas especificaciones como los rendimientos nominales de esas instalaciones térmicas, los generadores de agua caliente sanitaria, incorpora la información de los depósitos de agua caliente si el edificio tiene, toda la parte de ventiladores y también importante, tenemos que hacer una descripción de todos los espacios y sus condiciones de funcionamiento y de ocupación, de tal forma que también conoceremos todos esos datos del edificio. Incorporamos información en el documento sobre energías renovables, sobre energía final y en las medidas de mejora ya no solo incorporamos qué medidas de mejora son y qué coste tenía, sino también los plazos de recuperación de esa inversión de la medida de mejora y qué condiciones, ya no solo de eficiencia energética, sino de confort, de salud, de bienestar, mejoramos con la medida de mejora indicada. De tal forma que el usuario pues también puede valorar, ya no solo desde el punto de vista de cuánto me voy a ahorrar en la calefacción y en la refrigeración, sino que lo puede valorar también desde el punto de vista de su confort. Y a lo mejor su preocupación no es la calefacción, sino el ruido del exterior, pues porque tiene la zona de bares debajo de su casa, entonces tiene esa preocupación mucho más y esto le va a permitir también incorporar esa medida de mejora dentro del certificado de eficiencia energética. Como veis, cambios que en muchas ocasiones no son tanto cambios de datos que vosotros ya poníais en el certificado de eficiencia energética, porque realmente, si os fijáis, la mayoría ya estaban incorporados en los cálculos, sino de cómo le damos al usuario la información de lo que tiene su edificio para hacer el certificado de eficiencia energética cada vez más transparente e intentar que sea cada vez más comprensible por el usuario. Otra de las novedades que viene es pues ampliar las titulaciones habilitantes para realizar el certificado de eficiencia energética, o no, porque está recurrido el Real Decreto que obliga a esto. Yo en esto creo que sí que va a venir, porque además es una imposición, es algo que viene desde Europa, pues porque digamos que lo teníamos más restringido. Pero bueno, todavía no sabemos exactamente si acabará llegando o no. Viene especificado en el Real Decreto 659 de 2025 del Registro Administrativo, la centralización de técnicos y la competencia en materia de certificación de eficiencia energética de edificios. Los que ya podíamos hacer certificados de eficiencia energética seguimos pudiendo hacerlo, es decir, todos los técnicos LOE que antes podíamos hacerlo, podemos seguir haciéndolos, pero además se incorporan otras titulaciones académicas y profesiones y también módulos de formación profesional que pueden realizar certificados de eficiencia energética siempre y cuando realicen unos cursos sobre el certificado de eficiencia energética para que sepan qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, etcétera. Entonces, dependiendo de qué titulación y de dónde vengas, el Real Decreto establece pues, dos módulos, uno más de una parte administrativa del certificado de eficiencia energética y otra parte más técnica. Dependiendo de dónde vengas, tienes que hacer un módulo o tienes que hacer los dos y una vez cumplimentado el módulo, digamos, que toca para la titulación, ese técnico podría realizar certificados de eficiencia energética. No para todo. Realmente, en proyecto, el certificado de eficiencia energética va a tener que seguir realizándose por un técnico LOE. Sin embargo, cuando tenemos el proyecto terminado, cuando es sobre el edificio terminado, sí que ahí estas otras titulaciones pueden entrar a realizar el certificado. Ahí tenéis los diferentes módulos y de qué se componen. Evidentemente, pues los que somos arquitectos técnicos, continuamos, digamos, pudiendo hacer el certificado de eficiencia energética sin la realización de este curso, pero esas otras titulaciones, si quieren acceder, tendrán que hacerlos. Muy importante también, para hacer el certificado de eficiencia energética habrá que inscribirse en un registro de certificadores de eficiencia energética, y esto es para todos.
Ahora, dependiendo de la comunidad autónoma, pues bueno, en casi todos los sitios hay que inscribirse, pero ahora sí que será obligatorio inscribirse en la comunidad autónoma para poder realizar estos certificados de eficiencia energética. En el caso de un técnico LOE, pues no tendrá que acreditar más que su titulación. Con lo cual, bueno, pues abrimos el abanico a esos otros certificadores y a esas otras titulaciones que van a poder hacer certificados de eficiencia energética. Aquí podéis matarme como mensajera, pero yo no he hecho esto, ¿eh? Yo solo os lo cuento. Lo digo porque luego, es que esto... Yo solo os lo cuento. No, ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo. Podríamos tener mucho debate sobre este tema, pero bueno, creo que es importante que sepáis, pues eso, qué modificaciones vienen. Ya os digo que se están preparando otras modificaciones bastante mayores que todos hemos oído ya en diferentes foros de rescalado, de MEPS, etcétera. Estos todavía no van a llegar ahora. Lo que llega en abril es un poco lo que os he contado, ¿no? Pues las modificaciones en el XML, las modificaciones en el PDF que sale, en el documento que sale, y estas titulaciones habilitantes que dan un año a las comunidades autónomas, porque serán las comunidades autónomas las que tengan que regular un poco pues quiénes pueden dar estos cursos, etcétera, pues para que se preparen, y a partir de ahí, si al final el Real Decreto pues no es recurrido, estos nuevos técnicos podrán acceder a hacer el certificado de eficiencia energética. Y por último, pero no menos importante, contaros un poco, aunque ya lo vimos ayer, todo el tema de la neutralidad climática con ese nuevo documento básico de sostenibilidad ambiental, que además se incorpora al certificado de eficiencia energética. Es en el certificado de eficiencia energética donde aparece ese PCG, ese potencial de calentamiento global que va a ser obligatorio, que definamos para nuestros edificios, y a posteriori, pues el documento sabéis que tendrá también unos valores límite que tendremos que cumplir pues para cumplir con el código técnico, igual que tenemos valores límite de térmica, de acústica, etcétera. Pues serán otros valores límite. Por ahora vamos a empezar con una parte más suave, que será solo saber cuál es el potencial de calentamiento global. Es verdad que empezamos con algo que no define del todo esa neutralidad climática, porque focalizarnos o centrarnos solo en el potencial de calentamiento global parece que se queda pobre, ¿no? Las declaraciones ambientales de producto tienen muchísimos más indicadores, pero aquí yo creo que hacemos bien en empezar de a poquito y luego iremos incrementando, iremos incorporando esos nuevos indicadores. Pero primero tenemos que acostumbrarnos, tenemos que saber la metodología de cálculo, tenemos que ir a esos mínimos que decía ayer Juan, y a partir de ahí pues ir incorporando nuevos aspectos, ir incorporando nueva metodología de cálculo, etcétera. La metodología ya existe, pero creo que está muy bien empezar pues con algo que nos oriente y que sepamos más o menos cómo hacer, y poco a poco pues irlo ampliando a todo ese espectro de indicadores que acabaremos teniendo. Todo esto viene pues, por la EPBD, que indica que hay que realizar ese potencial de calentamiento global. Tenemos pues, ese calendario del Ministerio en una de las jornadas que dio. Está un poco obsoleto, tenéis que llevarlo todo un poquito hacia adelante, pues porque en teoría salía en marzo a consulta pública y bueno, luego en septiembre, y ahora ya los pobres ya ni dicen nada. Al final acabará saliendo en breve. Y bueno, pues podremos saber un poco algunas cosas, algunas puntualizaciones que sí que nos faltan. Lo que sí que nos han indicado pues, es los criterios, sobre qué edificios y sobre qué plazos vamos a trabajar, de dónde vamos a sacar el origen de los datos. Ayer Juan lo explicó muchísimo mejor, de dónde ha sacado el Torroja toda esa base de datos de materiales genéricos para cuando hacemos un proyecto o un preproyecto, saber un poco, ¿no? Dónde estamos antes de meternos ya en materiales directamente, y también sobre qué elementos y sobre qué sistemas vamos a tener un cálculo mucho más detallado, y sobre qué elementos vamos a tener pues, un cálculo más simplificado en un primer momento, porque es verdad que no tenemos demasiadas todavía DAPs como para poder hacerlo todo al completo.
Estos son, bueno, no voy a entrar porque ayer lo explicaron muy bien, pues todos los módulos que vamos a tener en cuenta, el cálculo pormenorizado y simplificado y esa metodología de cálculo que nos explicaron. Y claro, al final luego dices, ¿y cómo lo hacemos? Vale, esto sale, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabéis que desde Saint-Gobain, desde hace muchos años, estamos realizando software que os ayuda pues, a cumplir con el código técnico de térmica en su momento, con el Saint-Gobain Conecta o con el de acústica, con el Saint-Gobain Acoustic. Estamos desarrollando también otro complemento que se llama, o se va a llamar, el Saint-Gobain ACV, que todavía no está para que lo probéis, porque nos faltan algunos datos que tienen que salir con el documento básico, como son las fórmulas para el cálculo simplificado. Sin eso no podemos ir, pero que está ya casi terminado. Entonces, es un complemento que se incorpora dentro de CEX. Ayer alguien me preguntaba, ¿por qué CEX? ¿No? ¿Por qué es donde lo tenéis todo? Bueno, pues porque al final es un punto de egoísmo corporativo, del egoísmo empresarial. Hemos mirado de todos los programas de certificación energética cuál es el que más se utiliza y hemos cogido ese. No, soy muy sincera, no hay nada más detrás. De hecho, nosotros tenemos un programa de certificación energética que es el SG Safe, pero es verdad que hace la opción general, es un poco más complejo de utilización, tiene menos usos y entonces hemos optado por el programa que casi todos vosotros utilizáis para hacer el certificado de eficiencia energética y que, bueno, pues lo que os permite es no tener que instalar otro software, que en algunas ocasiones, por ejemplo, en mi empresa instalar un software nuevo es un drama con IT, entonces algo que me permita no instalar nuevo software pues siempre ayuda y que permita sobre todo que cosas que yo ya he incorporado en el certificado de eficiencia energética y que me valen para hacer el análisis de sostenibilidad no tenga que volver a incorporarlo, ya los cojo de ahí y no los necesito. Entonces vamos a seguir utilizando el mismo CEX, después lanzamos el complemento, me van a salir las pestañas que ya tengo o que tendré en el documento básico de sostenibilidad y es simplemente ir rellenando en los diferentes módulos o en el caso, como por ejemplo va a ser urbanización y paisajismo, que pueda tener la opción de realizar el cálculo simplificado, pues será simplemente darle arriba donde pone simplificado y directamente ya no podré introducir en esa parte los elementos que componen la urbanización y paisajismo de mi edificio, y tendré el cálculo realizado conforme al DBHSA. ¿Por qué tenemos también esa parte abierta? Porque en principio salimos para código técnico, pero el futuro de este software es que todos los que hagáis LEED, BREEAM, etcétera, donde sí que requerimos, o Levels, la metodología Levels, sí que requerimos ese análisis como más exhaustivo e incorporar absolutamente todos los elementos y todos los sistemas, también lo podáis hacer y en este caso, en vez del potencial de calentamiento global, sí que saldrán absolutamente todos los indicadores que indican esas metodologías. Entonces, bueno, podréis optar por realizar uno u otro. Ahora mismo, cuando salga, saldremos con el potencial de calentamiento global, que es un poco lo que nos va a correr prisa para cumplir con el DBHSA. Estructura, toda la parte de escaleras, toda la parte de envolvente, que sí que va a ser obligatorio ese cálculo detallado, pues veis que vamos a ir incorporando los elementos que tenemos y veréis que, bueno, pues una de las cosas que hace que CEX sea muy útil es que tenemos esos valores estimados. Si yo estoy en una fase de preproyecto que no conozco exactamente cuántos metros cúbicos de hormigón voy a tener en las escaleras, porque no estoy todavía en esa fase, el programa hace un precálculo pues, basado en los metros cuadrados que tiene el edificio, el número de plantas, como es un poco la distribución que vosotros habéis configurado en la parte de CEX, hace ese precálculo y da un valor estimativo. Oye, que yo no lo sé, pues más o menos me sirve para hacer ese precálculo, para conocer cómo estoy con los sistemas constructivos que yo quiero usar o que tengo previsto usar. ¿Que conozco exactamente el cálculo? No hay ningún problema. En vez de estimado, le doy a conocido, meto exactamente que en la escalera tengo 415 metros cúbicos de hormigón y 300 kilos de acero y también entra en el cálculo, ¿vale? Con lo cual nos permite ir haciendo todas esas fases. Una vez lo tenemos todo incorporado, le damos a calcular, me va a dar en las diferentes etapas
cuál es el potencial de calentamiento global y luego, bueno, pues tenemos una serie de gráficos que nos van a servir para ver pues, qué sistemas son los que más están añadiendo potencial de calentamiento global. Muy importante. Claro, este edificio, veis que ahí hay uno que, bueno, no lo veis porque es muy chiquitito, pero ya os digo, hay uno que se llama EPBD. EPBD son los consumos del edificio en fase de uso. Este ejemplo lo hemos hecho con un edificio de 1979, con lo cual pues imagináis que el consumo es muy, muy alto. En el momento en que modelizamos un edificio hecho con la regulación actual, con los datos actuales para cumplir DBHE, los impactos, el carbono embebido en los materiales y en el proceso de fabricación del edificio pasan a superar lo que consume el edificio en 50 años. Con lo cual, pues una de las cosas que se decían ayer, ¿no? De primero hemos incidido en lo que más consumía y ahora es el momento de incidir en el carbono embebido porque el carbono operacional ya lo tenemos mucho más controlado, pues es ahora. Y por eso sale ahora también ese documento de sostenibilidad. Por último, pues tendréis toda la documentación y sacará pues, el informe para que podáis adjuntarlo en proyecto. Entonces, esperamos que salga dentro de poco el DBHSEA para que también podamos sacar un poco a prueba mientras esté en fase pública el documento, pues el programa, para que podáis trastear con él y nos podáis decir dónde va a fallar, que seguro que al principio pues algún fallo tendrá segurísimo, y sobre todo que os sea útil después para realizar ese análisis de ciclo de vida sin tener que o bien comprar softwares en el mercado que son bueno, pues un poquillo más caros, o tener que estudiar un máster de sostenibilidad, que el que quiera están estupendos, no quiero yo quitarles a las universidades el máster porque siguen siendo muy útiles, porque ya os digo que esto es potencial de calentamiento global, es solo una muy pequeña parte, pero bueno, para que desde un punto de vista de los técnicos que hacen el certificado de eficiencia energética o que hacen los proyectos puedan hacer también ese análisis de ciclo de vida del edificio de una forma muy sencilla. Nada más, muchas gracias.